Bendiciones a todos mis hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre, te ruego, Señor, que tu presencia sea notoria en medio nuestro. Necesitamos, Señor, estar conscientes de esta esperanza gloriosa que tú nos das. Bendice este tiempo, Señor. Estamos en días de elecciones, estamos en tiempos difíciles también, Señor, pero tú estás con tu pueblo en cualquier situación. Afirma también, Señor, nuestra fe, pero igual nuestra esperanza. Nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Lo que quisiera hablar hoy día es respecto a la razón de nuestra esperanza. Y dice la palabra del Señor que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de nuestra esperanza. Hay una razón de nuestra esperanza, hay una razón de lo que nosotros creemos y sobre eso quisiera hablar. El mundo necesita hoy esperanza. Hay dificultades en el mundo entero. Aún no se ha terminado la pandemia, aún vienen otras situaciones que podrían complicar y la palabra de Dios está hablando cada día con más nitidez respecto a las cosas que vendrían precisamente en este tiempo. Entonces, el mundo necesita fundamentar su esperanza. ¿En qué va a fundamentar la esperanza la gente? ¿En qué va a fundamentar la esperanza el mundo? ¿En la política? Quizás, porque es necesario que haya una buena política para que haya un buen gobierno. Quizás en las Naciones Unidas, un organismo que en su tiempo sí cumplió un propósito importante, pero últimamente hemos visto que ha ido cada vez más metiéndose en la familia, socavando los principios importantes que Dios ha dado al ser humano. Bueno, también otros se preocupan por el asunto climático. ¿Se podrá revertir la situación del tema climático? Creo que no. No hay posibilidades en cuanto a esto, aunque todas las maquinarias del mundo paren, el asunto sigue igual. Hay un problema en cuanto a la esperanza de este mundo, de la gente, de las naciones, del mundo específicamente, los que vivimos en esta tierra. Bueno, la esperanza también de repente se tiende a fijarse en un líder, una persona que gobierna bien, una persona que dé buenas ideas, en una filosofía. La gente se centró en el humanismo, desechó también en la Biblia, cuestionó a la Biblia y se centró más en el humanismo, en una filosofía que ha traído más problemas que bien. Entonces, ninguna de estas cosas puede ser el fundamento para encontrar paz, para encontrar esperanza, para asirnos de algo verdadero. Pero, sin embargo, nosotros los cristianos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esperanza en el Dios Todopoderoso. Al Mesías, antes de venir a Belén, se le conoció como la esperanza de Israel. Cuando vino a Belén se declaró esto. El apóstol Pablo también le decía: estoy en cadenas, estoy predicando, pero a la vez estoy cautivo en cadenas a causa de la esperanza de Israel. Jesucristo es la esperanza de Israel. Ahora mismo es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. La esperanza no viene del hombre, no viene de la filosofía del hombre, no viene de su teología, no viene de nada que el hombre podría hacer. Por lo contrario, estas filosofías humanas han causado más problema que bien. La esperanza, todos sabemos que está en Jesús. Jesús es la razón de nuestra esperanza. Eso sería necesario que se quedara en nuestro corazón, que sí es que vamos a dar testimonio, es necesario dar testimonio, estar consciente de aquellas cosas que hemos creído respecto a Dios, respecto a la palabra del Señor, para que la gente pueda creer. La gente va a reaccionar a la palabra de Dios, a lo que está declarado en la Escritura. No va a reaccionar
a nuestros conceptos, a la idea que nosotros podamos manejar bien en cuanto a lo que digamos. La gente va a reaccionar a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y esta palabra bendita de Dios nos habla de que Jesucristo es el Señor, que en Él tenemos fundamentada nuestra fe, nuestra esperanza. La esperanza está en Jesús, la esperanza está en Dios. Hay un himno en este momento en Israel que se llama Atikvá. Eso significa también esperanza. Aquella gente está esperanzada que viene el Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías ya vino, está entre nosotros y viene por segunda vez, y tenemos mucha esperanza. Aunque las cosas se compliquen, aunque el mundo se caiga en mil pedazos, nosotros seguimos pensando que Jesucristo es el Señor y Él no nos dejará solos, Él nos guiará, nos fortalecerá, estará con nosotros todos los días. Jamás el Señor pasará por alto lo que Él prometió, y Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él será nuestra provisión, Él será nuestro refugio, Él será nuestro ayudador. Por tanto, tenemos esperanza en el Señor. La esperanza no está en la política, está en Dios, que provea los líderes que son adecuados para que este mundo de alguna manera se sostenga. La esperanza no está en los políticos, no está en las naciones, no está en la política misma, solamente en Dios. Así que debemos orar para que el Señor traiga buenos líderes en este tiempo, precisamente en Chile, que el Señor coloque personas con temor a Dios, personas que amen la justicia, pero que también tengan temor al Dios Todopoderoso, y en este sentido puedan gobernar según los principios de la Biblia. Eso no es imposible. Debemos ser sabios para dar nuestra votación, ver quién cree en el Señor, quién rechaza a Dios, quién está promoviendo principios que son contrarios al Señor. Una de las cosas que los juicios se empezarían a desarrollar en la tierra sería porque el pecado ha llegado hasta la presencia del Señor, y es lo que nosotros estamos viendo en todo el mundo, como todas las naciones se han vuelto totalmente contrarias al pensamiento de Dios, totalmente contrarias al planteamiento de Dios, a los mandamientos. No se han echado por cualquier parte los mandamientos de Dios, pero no lo han puesto por obra, y más bien los han ignorado voluntariamente. Pero nosotros, los cristianos, tenemos la palabra del Señor, tenemos que orar, buscar el rostro del Señor para que el Señor, en su misericordia, aunque quede poco tiempo, en este poco tiempo podamos vivir en paz, como el Señor les dijo también a los de Judá allí en el tiempo de Babilonia: van a estar aquí 70 años, pero en este tiempo planten huertos, edifiquen casas, den el matrimonio a sus hijos, oren por esta ciudad, porque si a la ciudad le va bien, a vosotros también tendréis paz. Por tanto, es nuestro deber orar por nuestras autoridades, orar por nuestra nación. Entonces, la esperanza está en Jesús. Eso pensamos los cristianos. Tenemos nuestra esperanza cierta de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor y Él está con nosotros, nos fortalecerá. La esperanza no está en los líderes talentosos, sino está en Dios nuestro Salvador, está en nuestro Redentor. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestra nación, bendiga al gobernante que ha de venir. Una persona que ame a Dios y ame a la justicia. Bueno, nosotros los cristianos tenemos esperanza en Dios. Tenemos esperanza porque aunque el mundo se caiga, como les dije antes, nosotros estamos confiados en el Señor. Y dice la Escritura en Jeremías 3:22, dice: por la misericordia de nuestro Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo puedo mirar hacia atrás y saber que Dios ha estado con nosotros, con la iglesia, con los hermanos, conmigo, y debemos ser sinceros en decir que Dios ha estado con nosotros todos los días. Nos ha sustentado, y eso ha sido una experiencia y será también en el futuro. El Señor nos sostendrá.
Solamente debemos buscar al Señor, confiar en el Señor, no desesperarnos, no estar temblando de miedo, sino temblando con temor reverente delante de nuestro Dios. Tenemos una esperanza viva, dice la palabra de Dios. Eso significa que nuestra esperanza está despierta en nuestro corazón, que nuestra esperanza es permanente y que esta esperanza en Cristo está vigente. No es un asunto del pasado, sino ahora todavía seguimos guardando la esperanza. Estamos totalmente confiados en el Señor. Primera de Pedro también dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces, bendito sea nuestro Dios, que nos sostendrá, que irá con nosotros como poderoso gigante. Bendito sea el Señor Jesucristo, que fue declarado como la esperanza de Israel, pero también es esperanza también de los gentiles. Es el Señor que está poderosamente obrando a favor de nosotros debido a su misericordia. Según su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Esta esperanza que usted tiene es una esperanza viva, porque usted ha confiado en el Señor y sigue confiando en el Dios de la gloria. Nuestra esperanza, la esperanza suya, esto que nosotros hemos predicado, esto que usted ha creído, es una esperanza que está en Jesucristo el Señor. Él es la razón de nuestra esperanza. Si nos dicen a nosotros, ¿qué es la razón de la esperanza? La razón de mi esperanza es Jesucristo el Señor y todo lo que Él ha hecho como beneficios de su muerte expiatoria, de su resurrección y de todo lo que el Señor hace constantemente en nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesús es la razón de nuestra esperanza. A través de la redención nos hizo ser llamados hijos del Padre. Nos da protección, porque en la redención también está cubierta en la protección del Señor. Incluso la sanidad de nuestros cuerpos también está cubierta en la expiación, en el haber entregado su vida allí en la cruz, cuando dice Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay cobertura para la protección suya, hay cobertura para la salud suya y en la redención. Por eso es necesario clamar delante del Señor. Y si en algún momento nos sentimos enfermos, el Señor está trabajando con nosotros. Estamos confiados. Nuestra esperanza es cierta en Jesús, nuestro Señor. Estoy hablando de la esperanza. La razón de nuestra esperanza es Cristo el Señor. También en la seguridad eterna de que el Señor en alguno de estos días, si nos vamos a su presencia, estamos totalmente confiados en Él, porque Él no miente, y esta salvación que Él nos ha dado gratuitamente nos abre las puertas a la gloria eterna. Por tanto, no hay nada que temer cuando Cristo va con nosotros. No hay nada que temer cuando Cristo es el Señor de nuestro corazón y está ahí también con nosotros, morando en nuestro corazón, como también en nuestro hogar. Y no solamente Cristo, sino el poder del Santo Espíritu que nos impulsa cada día a la presencia del Señor. Así que damos gracias al Señor por esta esperanza cierta que el Señor nos ha dado. Los discípulos ya estaban declarando en esos primeros días del Evangelio y dijeron que no hay en ningún otro salvación, sino solamente en el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo el Señor. Luego hay una exhortación también aquí en la palabra de Dios en Tito 2:11, que dice respecto también a la esperanza: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres que, renunciando
a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza es una esperanza viva, pero debemos aguardar la bienaventurada manifestación del Dios eterno. Debemos estar guardándonos de la impiedad y poniendo bajo servidumbre nuestras pasiones, colocando bajo disciplina nuestros pensamientos para estar glorificando a Dios con nuestros hechos y con nuestra vida entera. Luego, por finalizar esta palabra del Señor, humillaos, dice también la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Vamos a tener dificultades, vamos a pasar quizás algunos procesos como lo hemos pasado, pero debemos estar humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, echando delante del Señor toda nuestra ansiedad de nosotros. Porque es necesario hacerlo, aunque estemos complicados de salud o de cualquier situación. Dios está trabajando en nuestras vidas y debemos echar toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores, toda nuestra preocupación delante del Señor, y Él nos sostendrá, Él nos fortalecerá, Él irá con nosotros y no nos fallará. Dios no fallará, y nosotros debemos cuidar esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Es saludable recordar esto cada vez. Debemos avanzar en esperanza, debemos avanzar en la fe del Hijo de Dios, pero nunca descuidar que debemos cuidar esta salvación que el Señor nos ha dado, y también considerar que si estamos pasando algún proceso, si nuestra vida está siendo humillada bajo la poderosa mano de Dios a través de alguna enfermedad, el Señor en algún momento nos va a exaltar si somos fieles. Si nos renegamos delante del Señor, nos vamos a levantar de cualquier proceso que estemos viviendo. Entonces el Señor nos dice: echen toda vuestra ansiedad, todos vuestros temores, vuestras aflicciones, preocupaciones, echémoslo delante del Señor, coloquémosla delante del Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Pero la esperanza está firme, la esperanza está sostenida en la Biblia, en la palabra de Dios está la razón de nuestra esperanza está establecida en la Escritura. Nuestra esperanza en Jesús es algo cierto, no es algo ilusorio, es una verdad, algo que nosotros estamos confiados porque escrito está, y lo que está escrito es algo que nosotros podemos confiar completamente. El Señor les bendiga, hermanos, y sean bendecidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Te ruego ahora, mi Señor, que estés bendiciendo a nuestros hermanos, sean guardados en tu nombre, tu mano poderosa sea sobre ellos, que no les falte nada de aquello que tú tienes para darles, ningún don espiritual. Señor, que tu presencia sea poderosa sobre ellos, guardándole, que no falte nada, Señor, de tu presencia, que no falte ninguno de tus beneficios, Señor, que tú ganaste a través de la redención. Estamos confiados en ti, Señor. Ellos, como yo, tenemos esperanza en ti. Bendito Señor, y que tú nos sostendrás, que tú irás con nosotros como poderoso gigante, y que nosotros también vamos a guardar esta salvación que tú ganaste para nosotros. Bendice a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. El domingo nos volvemos a encontrar, Dios mediante. Estamos